¿Qué onda? Soy Fish. He tocado y cantado rolas de Nirvana durante un tiempo aquí en el YouTube y a algunos les da curiosidad saber qué cosas y cómo las uso para grabar mis covers. Este es el primero de una serie de tutoriales que pienso subir a YouTube para explicar cómo obtengo esos sonidos. Voy a hablar de guitarras, de pedales, de amplificadores, de ajustes y alguno que otro truquillo que he aprendido sobre la marcha. Haz clic aquí para suscribirte y estar al pendiente de cuando suba los próximos videos. Antes de entrar de lleno a lo que es el sonido, voy a hablar de las cosas más básicas, las afinaciones. Nirvana usó 3 afinaciones principalmente: re, mi bemol y mi, además de algunas variaciones derivadas de las mismas. Esto nos da 8 formas distintas de afinar la guitarra. En estudio usaron 7 de ellas para las 51 canciones del Bleach, Nevermind, Incesticide e In Utero. 20 fueron grabadas en mi, 17 en mi bemol, 5 en re, 3 en drop re, 3 en drop do sostenido, 2 en drop do y 1 en fa. La octava afinación, una variación de mi bemol de la que hablaré más adelante, solo fue usada en vivo. Empecemos con re. Su variación drop do. Esto se logra desafinando la cuerda 6 hasta llegar a do. Ahora mi bemol. Con su respectivo drop. De esta afinación en drop se deriva otra variación ajustando la primera cuerda en mi, como en la afinación estándar. Kurt usó esta afinación únicamente en vivo y solo para una canción. Escuchen cómo Kurt afina la primera cuerda de mi bemol a mi y las demás las deja como están. Por último, la afinación estándar. El drop re. La tercera variación, fa, solo se usó para el cover de Love Boss versión estudio. Para afinar en fa hay que volver a la afinación estándar y colocar un capo en el primer traste. También podría afinar la guitarra medio tono arriba, pero aumentando la tensión podría romperse alguna cuerda, o en el peor de los casos, se dañaría el alma del brazo o el puente. Lo más recomendable es usar un capo. Todo lo anterior aplica para lo que se grabó en estudio, sin embargo en vivo la historia era muy diferente. Nirvana afinó en mi bemol para la mayoría de sus conciertos, aunque hay algunos shows que están en mi estándar, como el que dieron en 1991 en el Teatro Paramount. Que por cierto hay un dato curioso sobre este show. El DVD lanzado en 2011 tiene diferencias en el audio del CD con el audio del DVD. El audio del CD se escucha en el pitch normal. Afinaron en estándar para ese concierto, pero en el DVD se escucha medio tono arriba, le subieron el pitch, como si hubieran tocado en fa. Y esto lo sé fácilmente porque antes de que lanzaran oficialmente el concierto en el 2011, ya existía audios de este concierto. Y se escuchan en el pitch original, se escuchan en mi estándar. El punto es que son raros los conciertos de Nirvana que no están en mi bemol. Si se analizan cronológicamente los conciertos, la tendencia fue acoplar todas las canciones a mi bemol. Y es que tenían que tocar las rolas que los hicieron famosos como Come As You Are, Lithium y Drain You, pero estaban en re
Y las otras rolas que también son exitosas, como About a Girl, Smells Like Teen Spirit, In Bloom, y están en mi. La solución fue mi bemol. Les quedó muy bien porque está en medio de las otras dos. Podían tocar todo el repertorio sin tener que andar cambiando de guitarra a medio concierto. Solo bajaban la sexta cuerda para rolas que llevan drop como Blue, On a Plane, Something Anyway. Y además, para Kurt era menos cansado cantar en esa afinación. El Reading Festival del 92, el MTV Unplugged y los últimos conciertos como el de Roma del 94 están en mi bemol. Se volvió su afinación de cajón y se acostumbraron tanto a tocar así que terminaron grabando en estudio igual. Todo el in utero está en mi bemol y para Heart-Shaped Box hicieron el drop en mi bemol, equivalente al drop re, que es drop do sostenido. Y bueno, esto es todo por ahora. En los siguientes videos ya empezaré a hablar del equipo que utilizo para grabar los covers y cómo lo ajusto. No olviden dejar comentarios, compartir el video, hacer sugerencias, trolearme, pero lo más importante, suscríbanse para que en cuanto suba los próximos videos les llegue la notificación. También síganme en Facebook y Twitter. Hasta luego.